vayamos construyendo ideas, ¿no? Entonces, bueno, el tema para el que me invitaron es centros de atención infantil. Vamos a platicar un poquito qué son, igual un poquito cuál es el marco de funcionamiento, pero sobre todo también me interesa mucho escuchar desde los puntos donde ustedes estén, cómo entienden ustedes la atención infantil. Entonces, para platicar de todo esto, quiero empezar con una frase. Luego mis amigos se burlan mucho de que me gusta Arjona, pero digo, yo no hay un disco de él en el que no encuentre 2 o 3 frases que valen la pena, ¿no? Entonces, esta canción es muy viejita, de los 90s, se llama Si yo fuera, y él dice, si yo volviera a ser niño, seguro no le haría caso a nadie. Te heredan sus complejos, su iglesia y hasta equipo de fútbol. Y me parece que eso es fundamental, esta posición crítica de entender a niñas y niños como sujetos plenos, con derechos, que no necesitan que venga un adulto a hacer valer sus derechos, sino que el enfoque de hoy es garantista y los derechos están ahí para que ellos los ejerciten, es bien necesario, ¿no? Y la etapa inicial de la formación es fundamental para ir desarrollando esto, ¿no? Bueno, vamos a empezar enmarcando algunas ideas y algunas definiciones. El Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que es un consejo que se deriva de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Es decir, esta ley es la que regula toda la atención infantil a niñas y niños en nuestro país. De esa ley general, se desprende este consejo y también se desprenden las leyes estatales, ¿no? En Oaxaca ya tenemos una ley estatal equivalente, me parece que es del año pasado, ya se está conformando también un consejo. Voy a basarme más en lo general, porque finalmente pues, es lo que rige de todas formas la legislación estatal. Entonces, este consejo sesiona, hace sesiones, tiene sesiones ordinarias y también a veces extraordinarias. Y bueno, entonces ellos proponen que un centro de atención infantil se trata de un establecimiento, cualquiera que sea su denominación, modalidad y tipo, en el que se prestan servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en un marco del ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los 6 años o cuando se concluye el ciclo escolar, pudiendo quedar definida por el modelo de atención o por la oferta de servicios específica. Esto es fundamental porque, para empezar, hay que tener claro cuál es el rango de edad al que se atiende en un centro de atención infantil. Y también algo de lo que ustedes van a estar descubriendo y han estado explorando también en las sesiones anteriores y en las próximas, son todos los modelos que existen para brindar atención. Entonces, lo que este primer párrafo nos está diciendo es que un centro donde se atiendan niños y niñas que tienen desde 43 días hasta 6 años o más, incluso si es que el modelo de escuela o el modelo de CAI lo contempla, ¿no? Supongamos que un CAI tiene un objetivo fundamental centrado en la lectoescritura, y entonces ninguna niña y niño egresa hasta que esa habilidad esté plenamente desarrollada, porque según la filosofía de SECAI, esto es en beneficio del ejercicio de los derechos de niñas y niños. La edad se podría extender. Muchas y muchos de ustedes les han tocado supervisiones de DIF nacional, y eso es lo que se hace en esas supervisiones, explorar un poquito los objetivos, el modelo, los fundamentos, porque eso sí, para atender un CAI hay que tener fundamentos, una filosofía general, una idea de qué queremos lograr con las niñas y los niños. Los CAI son todos aquellos espacios conocidos como guarderías, estancias infantiles, centros de desarrollo infantil, estancias de bienestar,
y desarrollo infantil, centros de asistencia y desarrollo infantil, centros de asistencia infantil comunitario, kinders, jardines de niños, de niñas y niños, entre todas las otras denominaciones que puedan existir. Es decir, a mí me gusta esta definición porque me parece que deja algunas nociones claras, pero al mismo tiempo hay mucha apertura sobre el modelo y el servicio que se va a ofrecer a niñas y niños, ¿no? Aquí las personas que tienen formación pedagógica lo saben mucho mejor que yo, pero esto es algo muy necesario. El cuestionamiento de los modelos tradicionales de educación, pues ha sido criticado con mucha fuerza, ¿qué será? Desde los 60s o 70s, y a partir de ahí se han empezado a pensar otras posibilidades de cómo atender a niñas y niños. Entonces, esto es fundamental para mí, que un CAI tenga una identidad y que esa identidad prevalezca, más allá de quién está al frente en un momento dado de ese CAI. Ese CAI tiene que tener su propia identidad. Y así, eso me parece también que beneficia mucho a mamás y papás que buscan un cierto tipo de formación para sus hijas y sus hijos, ¿no? Pienso, por ejemplo, si hay un CAI con una filosofía religiosa que se desprende de preceptos religiosos, es una alternativa para una familia que tal vez dice, pues yo quiero que mis hijos se formen en ese estilo, ¿no? de educación. Si hay papás y mamás que buscan una opción más alternativa, la idea es que encuentren espacios, ¿no? Y que se les brinden los espacios y que para empezar nosotros que estamos al frente de un CAI sepamos qué es lo que estamos buscando en el centro, ¿no? Si quieren participar en cualquier momento, lo pueden hacer, ¿eh? Bueno, otro de los elementos fundamentales que no podemos perder de vista es el interés superior de la niñez. Este interés está plasmado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y quiere decir que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, pues el Estado incluye la población, incluye sobre todo el Estado como el representante institucionalizado de la sociedad, es decir, los poderes, velarán y cumplirán con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Es decir, nosotros no podemos implementar una acción, una planeación de actividades que atente contra alguno de los derechos de las niñas y los niños. Los derechos están plasmados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, particularmente en el artículo 13. Y cada estado, por ejemplo, Oaxaca también tiene su ley estatal de derechos, ¿no? Varían un poquito, más bien no varían. Hay algunos que innova, digamos, la ley de Oaxaca, que no están incluidos en la general y que también los incluye. Un amigo que ha estado muy metido en este tema me contaba que de hecho la ley estatal, la ley de Oaxaca de derechos de niños y adolescentes, salió antes que la general. Entonces fue un show porque cuando salió la general, la estatal tuvo que adecuarse, tuvo que hacer modificaciones para estar en sintonía, pero en ese sentido somos vanguardia, digamos, ¿no? En cuanto a la legislación. Entonces, tenemos que conocerlos porque no podemos fomentar una formación con enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes si no los conocemos y ayudarles a que los conozcan y sobre todo a que los ejerciten. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Las necesidades de alimentación, salud, las garantiza primordialmente el círculo cercano y nosotros podemos entrar en educación, incluso podemos entrar en sano esparcimiento. No sé si hay un CAI donde se brinda alimentación, pues esta alimentación estará regulada para que sea eso, alimentación y no solo saturación, ¿no?
como el típico ejemplo del agua pura, ¿no? Que no hay nada más saludable que el agua pura, pero de pronto cuando se empezó a implementar en algunos centros, pues había papás y mamás que se quejaban, ¿no? Dicen, pues, pobre de los niños, ¿por qué les dan agua pura? Y es porque no está obedeciendo a como a un gusto, sino con un enfoque de derechos, pensando en qué es lo más saludable para niñas y niños. Y a los niños les encanta el agua pura. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Y esto es fundamental. Por ejemplo, todas y todos los que estamos relacionados de alguna manera con centros de atención infantil, hemos tenido un trabajo grande revisando qué ha dicho, por ejemplo, la OMS sobre aspectos que tienen que ver con la prevención de contagios por COVID desde el enfoque de derechos de niñas, niños, adolescentes. El uso de cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Que ahora que hemos estado conversando con los centros de DIF que están abiertos, pues nos decían que los niños no tienen mayor problema en utilizar el cubrebocas, y sin embargo quizás al principio uno como papá decía, híjole, pero pobrecitos van a estar todo el día con el cubrebocas, o lo van a llenar de saliva, o ya me imagino que lo van a retirar. Pues, no, digo, me imagino que pasará, o sea, lo mismo que con un adulto, ¿no? Que se le rompe el cubrebocas o se le ensucia o algo. Pero vaya, es una realidad a la que no podemos cerrarle los ojos, ¿no? No podemos perder de vista. Entonces, este interés tiene que estar presente en cualquier acción y cualquier planeación que nosotros desarrollemos, ¿no? Lo que busca todo este enfoque, la ley, es garantizar los derechos de niñas y niños, que no sean letra muerta, ¿no? Sino que sean un ejercicio pleno, y que niñas y niños se acostumbren a entenderse como sujetos con derechos. Bien, y sobre el tema del retorno seguro a los CAI, ustedes saben, la otra vez platicaba con un compañero también de que yo le decía que por lo menos siento que yo no he terminado de dimensionar el momento histórico que vivimos, esta pandemia, cómo influyó en nuestra vida, cómo se modificaron nuestros hábitos, nuestra manera de convivencia, nuestra manera de relacionarnos. Quizás, por lo menos en mi caso, lo iré asimilando en unos 5 años, ¿no? Y decir, órale, no nos tocó estar ahí, pero bueno, de todas formas la realidad está, y también la parte oficial en el país, en este caso la SEP, se ha encargado de promover qué implica un retorno seguro de niñas y niños a los centros de atención infantil. Ustedes saben que la idea del retorno seguro derivó de una consulta que me parece que hizo Derechos Humanos con niñas y niños, ¿no? De educación básica y educación preescolar, me parece, donde les preguntaban algo así que cómo les había ido en la pandemia o no sé, y varios de ellos respondieron. Los más pequeños lo hicieron a través de dibujos, que querían regresar, ¿no? O sea, que querían ver otra vez a sus compañeros, querían convivir con sus maestras, con sus maestros. Entonces, a partir de ahí se propone esto, ¿no? La idea general del gobierno ha sido que la parte del cuidado físico, de la prevención física, ya se cubrió, y entonces continuar con un resguardo como el que traíamos, pues implicaría riesgos para la salud socioemocional. Pero obviamente eso tampoco quiere decir que regresemos todos ya, ¿no? Por eso es importante la identidad de cada CAI. Cada centro va entendiendo en los momentos y los procesos que requiere para regresar. Es que es al mismo tiempo regresar, pero empezar de nuevo, porque vamos a empezar con una experiencia totalmente nueva, ¿no? Entonces, dentro de esta Estrategia Nacional para el Retorno Seguro a los Centros de Atención Infantil, publicado por la SEP en 2020, nos explican que la estrategia Aprende en Casa, que era esto de las clases a través de la tele, a la que se sumaron pues, cadenas, ¿no? de televisión y todo,
debe dar paso al regreso a los centros de atención infantil para brindar el servicio de forma presencial, segura y ordenada. En todos los colores del semáforo se plantea seguir de manera permanente las medidas básicas de prevención: lavado de manos, estornudo de etiqueta, no saludar de beso ni de mano, mantener la sana distancia y el uso correcto de cubrebocas, que constituyen los elementos centrales de la nueva normalidad. Se pretende que, desde la diversidad de condiciones de operación de cada CAI, el regreso se convierta en una oportunidad para repensar las propias prácticas como agentes educativos, formar una comunidad resiliente, inclusiva y equitativa con la participación de todas y todos los integrantes. Y en un marco, otra vez, de enfoque de derechos, será muy bueno que de pronto empecemos a explorar cómo están construyendo la realidad las niñas y niños que están regresando a sus centros. Porque de pronto lo hacemos todo, estamos muy acostumbrados a funcionar así, lo hacemos todo pensando en niñas y niños, pero no estamos tan acostumbrados a preguntarles, porque los consideramos pequeños, porque no tienen la información a la que nosotros tenemos acceso, pero ¿cuánto de eso es nuestra responsabilidad también, no? En la página de COVID, la página federal, me acuerdo que desde 2000, cuando empezó el resguardo, empezó a aparecer mucha información dirigida a niñas y niños. Y igual me acuerdo de un video muy bonito de la OMS dirigida a niñas y niños sobre el uso de cubrebocas, ¿no? Y por qué era importante usarlo. Y ahí son caricaturas y se ve como un virus se mete en la nariz de una persona que no lleva el cubrebocas. Entonces, sí hay, o sea, material para informarles, hay, pero obviamente nosotros, como garantes de esos derechos, pues tenemos que acercarles. Uno de los derechos que aparece en la ley es el derecho a la información y el derecho a la participación de niñas y niños. Y no estamos tan acostumbrados, quizás por nuestra propia experiencia, porque si nos recordamos la escuela en la que nosotros estuvimos, pues habría que ver cuántas veces nos preguntaron qué queríamos hacer, por ejemplo, ¿no? Para un convivio de fin de curso. Quizás a partir de la secundaria o de los grados más altos de la primaria sí, pero en la guardería, bueno, por lo menos que yo recuerde, no me preguntaron si preferíamos la misa que nos hicieron o si preferíamos ir a comer helados, pues, ¿no? No estamos acostumbrados, pero este enfoque nos invita a eso, a pensar por qué no se les ha dado la voz. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la identidad de un CAI. Los elementos, por lo menos que a mí me parecen importantes para definir un CAI y para a partir de ahí, teniendo claro qué busca nuestro centro, a partir de ahí hacer toda la planeación curricular, toda la planeación de actividades, ¿no? Qué tanto se incluye el arte, qué tanto se incluye el deporte, qué tanto se incluyen espacios de esparcimiento, pero para eso hay que ir consolidando una identidad. Y una identidad no como algo rígido, sino como algo dinámico, que de pronto puede ir, a partir de la experiencia, puede ir modificándose, pero la idea es tener este principio para encontrar un camino claro, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Entonces, básicamente para mí los elementos son los que ya les platicaba. La definición de CAI, es decir, la definición oficial que tenemos, y a partir de ahí tener una definición operativa, una definición, quiero llamarla personal, de cada CAI, que la comunidad decida para qué funciona este centro, qué queremos lograr. En este caso, en la normalidad que ahora nos toca enfrentar, los elementos del retorno seguro. También, obviamente, no podemos regresar como estábamos. Tenemos que implementar estrategias como la atención escalonada, ¿no? Incluso los espacios laborales, ¿no? Tal vez como los usábamos antes, no son viables y ahora tenemos que quizás escalonar al personal que asiste a un centro. No sé, cada CAI tendrá que encontrar ahí sus mecanismos. Y el interés superior de la niñez, ¿no? No perder de vista que el servicio y la atención y todo lo que organizamos va enfocado al desarrollo integral de niñas y niños y al ejercicio de sus derechos. Bueno, con respecto al interés superior de la niñez,
La idea es que dentro de un CAI, y en el sentido de aportar a la identidad de ese CAI, con este interés se busca promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de niñas y niños en el marco del paradigma garantista. Ustedes saben que el paradigma de derechos de niñas, niños y adolescentes, aquí digo niñas y niños, pero ustedes saben que es integral, ¿no? Niñas, niños y adolescentes, cambió. Antes, el paradigma veía a niñas y niños como objetos de derecho, es decir, eh, como destinatarios de derechos, pero se requería que alguien responsable, un adulto o una adulta o una institución, velara o demandara la garantía de esos derechos. Hoy no, hoy el enfoque es totalmente garantista, es decir, como Estado y como sociedad, todas y todos tenemos la responsabilidad de colaborar para la garantía de derechos de niñas y niños. No importa dónde estemos, por el hecho de ser ciudadanos de este país, tenemos esa responsabilidad. Entonces, sí es un tema en el que, más que ser un tema como de aprender económicamente, académicamente, el tema de derechos de niñas, niños y adolescentes es un tema de cultura general. O sea, tendríamos que irlo asimilando así, como algo que hay que saber para el día a día, ¿no? Así como implementar modelos pedagógicos críticos que favorezcan la participación activa de niñas y niños en la construcción creativa de su realidad. Obviamente aquí estoy generalizando, hay muchas prácticas dentro de los centros que favorecen esta participación, o sea, desde preguntarles, no sé, va a haber un festival, como grupo tenemos que ir de un color, ¿de qué color vamos? De esas situaciones hasta preguntarles de pronto, no sé, por ejemplo, por el uso de cubrebocas, ¿no? Eh, hay una experiencia que a mí me gusta mucho, siempre hablo mucho de ella porque quizás fue la primera que conocí este, a través de un libro, la experiencia de Summerhill, esta escuela de la libertad en Inglaterra, fundada por un pedagogo que estaba como ya harto de la pedagogía tradicional y donde todo funcionaba a base de asambleas. Todo era un ejercicio democrático permanente. Entonces, si el tema era, por ejemplo, no sé, ¿qué será? Tenemos presupuesto para construir algo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos construir? Eso se sometía a asamblea con autoridades de la escuela, con maestras y maestros, con personal de cocina y con niñas y niños. Y el director, cuando platica de esta experiencia, dice, mi voto en esa asamblea valía lo mismo que el voto de un niño de 3 años. Y eso es la democracia pura, el respeto del derecho del otro a pronunciarse y que su voz tenga un impacto en la realidad. Algún día quizás tendremos chance como de platicar. Yo hasta el día de hoy no encuentro una explicación a por qué las niñas y los niños no votan, por ejemplo, ¿no? Si finalmente son destinatarios de lo que estas decisiones producen, ¿no? Hoy es impensable, pero si lo pensamos tranquilamente, no parece que haya una explicación lógica, ¿no? Porque si hablamos de la madurez, no sé, yo a mi edad tampoco podría estar tan seguro de que tengo la madurez necesaria para tomar una decisión así, ¿no? Totalmente saludable. Pero bueno, son temas que quizás en algún momento empecemos a platicar. Entonces, en esta experiencia todo era a partir de asambleas. Había una bodega, ahí contaban, tenían la bodega de los alimentos, y entonces quienes cuidaban la bodega eran niñas y niños, porque pues había tareas, ¿no? O sea, pero no eran tareas en el sentido de, órale, ustedes dos no se van a cuidar la bodega, como una orden jerárquica, sino era entender que había una comunidad y que se necesitaba que alguien cuidara ese almacén
Y entonces se organizaban, y si había alguien, alguna otra niña o niño que robaban el almacén y eran descubiertos, en asamblea se decidía qué consecuencias iba a tener. Se imaginarán que es muchísimo, muchísimo trabajo, sobre todo muy agotador a nivel emocional y a nivel intelectual, porque lo autoritario siempre es más fácil, es la respuesta lógica, es decir, pues dile que lo haga y punto, ¿no? La reflexión, la empatía, transmitir qué es lo que estás buscando, eso cuesta mucho trabajo. Entonces, la escuela continúa, me parece que continúa hasta ahora. La quisieron cerrar los ministros de Educación de Inglaterra, y en asamblea niñas y niños decidieron que no. A las autoridades no les quedó otra que respetar eso, ¿no? Entonces, bueno, es una de tantas experiencias. Ahora hay muchos modelos también alternativos, y que se enfocan en esto, en que lo importante no es que un niño aprenda a sumar o restar. Es importante en el sentido de que son herramientas, pero lo más importante, y sobre todo en esta realidad, tendría que ser apostar al aspecto socioemocional de niñas y niños. ¿Cómo están? Más allá de qué habilidades van adquiriendo, porque si queremos que adquieran esas habilidades, no sé, si no están en condiciones emocionales va a ser complicado. En tanto el retorno seguro, bueno, el aspecto en el que participa es conocer e implementar las recomendaciones oficiales referentes al servicio de un CAI en la nueva normalidad, así como poner en el centro de las acciones el desarrollo socioemocional de niñas y niños beneficiarios a través de espacios de expresión de emociones y fortalecimiento de habilidades sociales. Ustedes igual, ¿no? Mejor que yo, que están en contacto directo con niñas y niños en un ámbito pedagógico, sabrán lo importante que es al inicio de la reactivación saber cómo están, preguntarles cómo están las niñas y niños, y seguramente en los primeros momentos no va a ser tan importante la adquisición o la acumulación de conocimientos, sino la adaptación, no sé, el acompañamiento, pues, ¿no? Saber que varias de ellas y ellos sí pudieron estar en la experiencia anterior, digamos, y ahora regresan a una escuela que es diferente. Muchas niñas y niños están empezando con esta normalidad, es decir, no saben, no han tenido una experiencia previa de ir a la escuela. Entonces, la percepción que ahora están teniendo, y es fundamental explorar un poquito cómo están, dedicar pues el tiempo que cada CAI considere para explorar esto. También vienen de casa, saber, ¿no?, cómo la han pasado ahí. Para algunos quizás llegar a la escuela será una especie de descanso, de estar en casa. En otros habrá más ansiedades de separación y ver un poco con temor la escuela, no sé, pero me parece que es importante. Un retorno seguro solo lo puede ser, en mi opinión, si pone atención en este aspecto, ¿no? Y bueno, con respecto también al retorno seguro, según la ley general de la que hablamos al principio y el consejo, la institución responsable de supervisar y acompañar a los CAI para que cumplan con los requerimientos y estar en condiciones de dar servicio a niñas y niños es DIF Nacional. DIF Nacional, a través de su equipo de supervisión, llega a los CAI de manera sorpresiva, generalmente, para ver cómo están funcionando. Y entonces ellos tienen una cédula que tiene que ver con la preparación de los centros para un retorno seguro, cuando sea que esto suceda. Entonces, entre las cosas que se exploran son los datos de identificación del CAI, los datos de operación, o sea, desde cuándo opera, los turnos que maneja. Sobre las y los agentes educativos, explora si
si han recibido algún tipo de capacitación referente a la nueva normalidad. Ustedes saben también que en la página del IMSS, me parece, hay capacitaciones gratuitas que están desde 2020, perdón, disponibles, ¿no? Cursos para cómo se hace la limpieza en casa, prevención en general. Entonces, es importante tener todo esto, ¿no? Y tener ahí guardadas las constancias de todo el personal. Revisan que el lavado de manos sea según la indicación de la OMS. Evalúan el filtro de ingreso y egreso. Evalúan temas de higiene, como el gel que esté disponible, que haya señalización para que no haya un choque al ingreso, pues, ¿no? De todos entran y todos salen, que haya un carril para acceder, otro carril para salir. DIF Nacional siempre pregunta si hay requerimientos de capacitación, particularmente en las certificaciones que ellos ofrecen. Y el último apartado es donde ellos hacen recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, para, no sé, para que el flujo sea más preventivo en cuanto a contagios, hacen falta flechas, ¿no? Indicar con flechas por dónde tiene que caminar la gente. Es un momento histórico interesante también a nivel psicológico porque es una etapa obsesiva, ¿no? Estamos en un momento que requiere de nuestros núcleos obsesivos. Las y los obsesivos se salvan más rápido en este tipo de eventos históricos, pero obviamente lo sufren más también, ¿no? Es más complicado para ellos. Pero bueno, estamos en un momento histórico que requiere estas adaptaciones. Al momento de ser autorizados para operar un CAI, según la ley, estamos también asumiendo la responsabilidad de ser supervisadas y supervisados por DIF Nacional, en este caso, no DIF estatal, no nosotros, sino DIF Nacional tiene un área de operación en cada estado y bueno, ellos son quienes acuden ahí a hacer la evaluación. Y bueno, como les decía, el tema de la definición de un CAI en el marco de la identidad, se propone una definición creativa que parta de la definición oficial y que haga notar los objetivos particulares del CAI, siempre en el marco del interés superior de la niñez. Es decir, no basta con tener una filosofía, sino estar atentos a que esa filosofía no solo no atente contra derechos de niñas y niños, sino que los promueva y que promueva un ejercicio pleno. Es decir, supongamos, ¿no? que un CAI tiene la idea de que, no, pues a mí me parece que antes la educación era mejor porque incluía sanciones físicas, pues, ¿no? Como golpes, como dejar sin comer a los niños, no dejarlos salir al recreo o pararlos en el sol. Y desde nuestro enfoque, nuestra filosofía, pues eso es benéfico para el desarrollo de niñas y niños, pues no se podría implementar porque atenta contra los derechos de niñas y niños, por ejemplo, de una vida libre de violencia. No podemos vulnerar ninguno de sus derechos en nombre de los objetivos del CAI. Entonces, como ven, el tema de los derechos está presente, ¿no? Nos tiene que ser nuestro acompañante en el día a día de la operación del CAI. Y se vale, o sea, yo creo que la maravilla del ejercicio pedagógico es cuando se ha atrevido como a cuestionar las prácticas y a proponer nuevas, y luego me parece que esas conclusiones también aplican en lo social. Entonces, lo que se propone mucho más es aspirar a formación de personas críticas. Críticas no quiere decir que digan que no a todo o que se estén quejando permanentemente. Crítico quiere decir poner en acción la capacidad reflexiva de alguien, ¿no? Y aquí también entran, por ejemplo, los enfoques
de apego, ¿no? De esto que se llamaba berrinches de niñas y niños, y que ahora los enfoques más vanguardistas entienden eh, que niñas y niños no tienen la capacidad incluso neurológica para contener ciertos malestares emocionales y entonces se desbordan, ¿no? Y son una expresión. El berrinche quiere decir algo. Y si nosotros, en vez de escuchar, en vez de intentar explorar qué está queriendo decir con esta conducta, con estos gritos, actuamos, no ayudamos a que la niña y el niño piense su propio espacio. Pero bueno, digo, todo esto evidentemente lo conocen más ustedes, todas las posibilidades que hay. Y me parece que estas prácticas, estas nuevas visiones, aportan mucho también al ejercicio de derechos, ¿no? De niñas y niños. Y bueno, ya esta parte, que es dicho lo anterior, me interesa mucho como que esta parte la usemos más para pensar algunas ideas. Y bueno, quiero invitarles a algunos ejercicios. Me gustaría que dos personas, Néstor, si me apoyas ahí viendo quiénes levantan la mano, porque no tengo aquí las ventanas, Claro que sí. compartieran con nosotros, no solo en el ámbito pedagógico, puede ser en el ámbito familiar o, no sé, en alguna sala de espera para pasar con el médico, se encontraron un niño, que me digan qué han podido enseñarle a un niño y cómo lo hicieron. Les digo, no solo en la escuela, sino en el día a día, en la casa o en la calle, no sé. Dos personas que compartan algo que hayan podido enseñarle a una niña o un niño. Esperamos, no se preocupen. Maestras, maestros, alguien que quiera participar, compañeros igual, quieran levantar la mano o directamente prender el micrófono, ¿eh? Están recordando alguna experiencia, yo creo. Adelante, maestra Mariana. Gracias, buenos días a todos. Pues una de mis experiencias que he tenido durante en la escuela y en la calle es pues enseñarles pacientemente el pedir por favor y dar gracias siempre, el ser responsables en permitir el tiempo. Bueno, tener paciencia, digamos, para esperar el tiempo para participación o para avanzar, ser más prudente, digamos. Me ha costado un poquito, digamos, porque los niños son muy inquietos, pero al final del día ellos perciben más rápido las indicaciones que se les da, el por favor y el gracias. Gracias. Gracias, maestra. Gracias a ti, maestra. Y me parece un gran ejemplo. Por ejemplo, o sea, fue un ejemplo como muy simbólico, porque también aquí estamos esperando la participación de alguien, y eso es importante, o sea, de pronto tener paciencia, saber que no porque yo les traigo una pregunta de inmediato, o sea, se les van a venir a la mente 10 ideas. eh, y esto que comentabas es importante, más allá de las indicaciones, recuerden que hoy se le pone mucha atención al aspecto emocional y niñas y niños aprenden más por el impacto emocional que por la información en sí. Esto que tú les transmites, seguramente lo adquieren porque encuentran en ti esa paciencia de la que hablas, ¿no? Ese acompañamiento, esa disposición. Y también saber que con niñas y niños no siempre vamos a lograr el resultado que buscamos. Es más, estar atento a ver qué transformación ocurre en él o qué pregunta se le ocurre o qué idea surge de lo que le estamos ofreciendo. Pero bueno, me parece que con tu ejemplo nos dijiste básicamente, yo he enseñado con el ejemplo, ¿no? Porque también es difícil hacerlo de otra manera. Muchas gracias, maestra.
Sí, maestro Juan José, y enseguida la participación de la maestra Santa Suárez y enseguida el compañero Luis Hernández igual. Adelante, maestra. Eh, Gracias, ¿qué tal? Buen día para todos. Mire, pues una de las cosas que a mí me dejó, bueno, entre muchas, una de un buen sabor de boca fue que cuando recién inicio con mi estancia, a la hora de comer, los niños se levantaban y corrían, o sea, no se mantenían sentados. Eh, no los habían enseñado a estar sentaditos a la hora de comer y no levantarse de la mesa hasta terminar. Entonces fue una de las cosas que yo dije, no, los tengo que educar, ¿no? Independientemente de enseñarles la cuestión pedagógica, también se les debe educar, ayudar en eso a los papás, ¿no? En ir educando a los niños con hábitos de formación. Entonces, ahí sí empecé, no, no se levanta uno de la mesa. Hasta que esté el plato limpio, te levantas de la mesa. Y el primera vez que llegó una supervisora, sí me dijo, oye, felicidades, ¿cómo lo lograste? Pues a base de repetir y no se levanta uno de la mesa hasta que termina. Si no terminas, hasta que termines tu plato limpio. Así, y sí, lo aprendieron y se sorprendía mucho las supervisoras o alguna mamita si tocaba ese día de alguna visita que estuviera ahí, se sorprendía mucho de ver que los niños hasta que terminaban de comer se levantaban de la mesa. Y pues la verdad sí es un recuerdo bonito y que se puede hacer, ¿no? Educarlos con cariño, con ejemplo y constante, ¿no? Y los niños pues aprenden y después para ellos pues es algo muy normal terminar de comer y entonces levantarse. Bien, Gracias, maestra, maestra. muchísimas gracias. A esto me refería un poco con el tema de la identidad. Es bien necesario que esto que decía la maestra, que cada quien sepa qué es lo que busca o de qué manera busca aportar en el desarrollo integral de niñas y niños, ¿no? Por ejemplo, esto ha sido motivo de debate, el tema de los modales sociales, ¿no? Porque ha habido, por una parte, la idea de, como una crítica, para decir esto que llaman adultocentrismo, querer formar a niñas y niños para que se adapten a las normas que nosotros como adultos tenemos o establecemos o copiamos, porque a veces ni entendemos por qué. Pero después se ha dado otro enfoque que tiene que ver más, y yo estoy como muy de acuerdo en eso. Por ejemplo, que una niña y un niño utilicen los cubiertos pensado como imaginando ese momento en el que él va a ir a comer a algún lugar o a casa de alguna familia y puede ser incómodo para él no saber cómo utilizar esos instrumentos. Porque hay una sociedad y hay una presión social. Lo que me parece bien importante es estar seguros de que eso que estamos fomentando favorece los derechos de niñas y niños y es importante para niñas y niños también. Le digo, a mí me parece muy importante esto que comenta porque habla de que hay una identidad, que se tiene claridad de lo que se está buscando. En mi visión personal, hablo de mi hijo, por ejemplo, es totalmente al revés, ¿no? O sea, mi hijo come cuando tiene hambre, porque yo hasta la fecha de hoy no me explico por qué tendría que ser de otra manera, ¿no? Y no es así como de, si no comes ahorita a las 9, desayunamos todos, te esperas hasta la comida, porque nadie va a servir, ¿no? Pues si lo que a mí me interesa, por ejemplo, en este caso como papá, como ser humano, es que él empiece a relacionarse con su cuerpo, a conocerlo y a escucharlo, a detectar, tengo hambre, es decir, no como porque hay otro que me dice que hay que comer, como porque algo en mí necesita el alimento y yo quiero que él tenga la confianza de decirme, no tengo hambre,
o tengo hambre, porque después voy a querer que tenga la confianza de decirme, ¿sabes qué? No me siento cómodo de ir a ver a la abuela, no quiero ir. Yo quiero que él tenga esa confianza, ¿no? Y entonces escuchar, no sé, qué te hace sentir incómodo, pero para mí esto es lo más valioso del enfoque que se está usando en los CAI, que niñas y niños y familias tienen que tener varias opciones y decir, nosotros sí creemos en un modelo más organizado digamos, de habilidades sociales, o nosotros no lo creemos. Y ninguna de las dos, me parece, es incorrecta porque las dos son pensadas para el desarrollo de niñas y niños, ¿no? Entonces, por eso le agradezco mucho también, maestra, compartir y esa claridad también de lo que busca, ¿no? Adelante, Néstor. Adelante, compañero Luis, ya le demos la palabra. Bueno, sí, mire, bueno, es interesante, ¿no? La postura de lo que estamos escuchando. La pedagogía crítica pues juega un papel muy importante, ¿no? En el desarrollo de los niños y precisamente lo que comentaba, ¿no? Cómo la educación tradicional ha venido cambiando, ¿no? A través de los tiempos, pero la pregunta en sí específica que nos marca, ¿no? Es ¿qué le hemos enseñado? Yo creo que a los niños hemos tratado de enseñarle pues todo lo bueno. A veces desgraciadamente pues hay hábitos, hay de conductas también se enseñan y el niño es como una esponja, ¿no? Que aprende todo lo que nosotros hacemos y vemos. Y esta parte es importante, ¿por qué? Porque los pequeñitos van aprendiendo de acuerdo a sus intereses, pero los adultos ayudamos a guiarlos en sus aprendizajes. Y esta parte es importante, ¿por qué? Porque en la manera que yo quiera enseñar va a ser mi forma de enseñar, ¿no? Lo objetivo que yo persigo, en qué cosa quiero enseñar va a ser la forma en la que yo voy a enseñar. Y esta parte es padre porque recordando, pues nosotros hemos a veces participado en algunas clases de música, enseñar a los niños y esa paciencia con la que los niños van aprendiendo, de tratarles de enseñar, ¿no? Las cosas básicas, a veces por la edad tienen limitaciones físicas, requieren un poquito más de tiempo, un poquito más de práctica. Y toda esta parte cuando logras ver un aprendizaje, ¿no? Que tú propusiste como objetivo, pues causa una satisfacción, una alegría. Y esto yo creo que es una remuneración que recibimos nosotros como docentes. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, Luis. Adelante, maestra Adri. Hola, buenos días. Pues son grandes experiencias las que uno va adquiriendo durante el transcurso de los años y uno como maestra, como docente, a veces dejamos huella o no dejamos huella dentro de los niños. Es gran satisfacción cuando algún niño al paso de los años o su mamá le platica o dejaste la huella dentro de ese niño y te lo encuentras y te reconoce. El que te salude y te diga, ¡ay, maestra! Tú fuiste mi maestra de preescolar. Tú me enseñabas esto, tú me enseñabas lo otro. De ti aprendí esto. Es una satisfacción y me pasó hace poco, hace más de 10 años. Tuve yo a una niña que presentaba grandes deficiencias. Su contexto familiar era muy difícil. Su mamá la había abandonado, la dejó con su papá. Su papá la dejó en manos de su madre, de su abuelita. Y la niña, pues, tenía dificultades para caminar. No hablaba perfectamente bien. Su lenguaje era difícil de entender. No tenía reglas, no tenía límites. Y entrar a un tercero de preescolar y empezar a marcar todo eso, pues es ir arrastrando también al grupo, ¿sí? Porque tienes que involucrar también al grupo, no lo puedes hacer a un lado al niño y no integrarlo completamente al grupo. Fue un trabajo difícil, fue un trabajo que gracias a Dios logré
a un 60, 70%, porque no puedo decir que salió a la perfección. Pero hace unos días me habló esa niña y me dijo, hola, tú fuiste mi maestra de preescolar, ¿verdad? Yo me acuerdo de ti. Y es gran emoción el decir, dejé una huella, dejé una semilla. La educación inicial y preescolar es parte fundamental de todo lo que vamos a iniciar para los jóvenes. De ahí va a ser de donde parta si al niño le gusta o no le gusta la escuela. Ya sabemos que en la escuela primaria ya vienen modelos tradicionales, vienen situaciones más difíciles y los maestros son un poco más tediosos en cuanto a sus materias, pero depende del docente cómo podemos hacerlo. Si más vivencial, si lo podemos hacer súper pesado, si lo podemos hacer difícil la materia, pero creo que las matemáticas, si las hiciéramos vivenciales, sería más fácil para un chico aprender qué es la mitad, qué es un cuarto, qué es un quebrado, ¿sí? En la secundaria lo mismo, qué es una ecuación, cómo la podemos manejar. Y son temas que a veces ya ni los ocupamos, los aprendemos, pero en la vida profesional, en la vida laboral no las ocupamos. Pero pues vienen marcadas dentro de un programa de estudios. Entonces, yo sí siempre he abogado por decir que la educación inicial y la educación preescolar es la base fundamental de todo. Ojalá se le siga dando la importancia que se le empieza a dar ahorita, porque si partimos de ahí, estos chicos que salgan, en serio vendrán con otra mentalidad y con otras habilidades fundamentales. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Adri. Pues no hay ninguna otra participación, Lee Kwan. No sé si quiera retomar algún punto de los comentarios de los compañeros. No, totalmente de acuerdo en lo que comentan Luis y Adri. Aparte me da mucho gusto porque ellos están al frente de un CAIC. Bueno, me gustaría pasar, ya lo han tocado de un cierto modo, pero me gustaría pasar a otra pregunta que tengo para ustedes. Igual agradeceré que sean dos participaciones, tómense el tiempo que necesiten. La siguiente pregunta es, ¿qué he podido aprender de una niña o un niño? Particularmente, como ven esta presentación de dinosaurios, la uso porque mi hijo anda clavadísimo ahorita con el tema de dinosaurios, y la verdad es que yo me sé el nombre de todos esos dinosaurios porque él me los enseñó. Y es fácil aprenderlos porque yo sé que es algo importante para él y es un tema que me gusta mucho, ¿no? Entonces, igual, en ese sentido no hablo de la escuela, no hablo hablo de una experiencia que ustedes hayan tenido donde un niño o una niña les haya enseñado algo, les haya impactado con la reflexión que tuvo. Sí, la compañera Eloísa de CAIC Tlaxiaco acaba de levantar la mano. Adelante, compañera. Bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, yo directamente no estoy con los niños, pero sí los recibo, tengo contacto con ellos, bajo a los salones a verlos a la hora que están en el almuerzo, etcétera, ¿no? Que en sí de un solo niño, pues no. Yo hablaría como en general. ¿Qué he aprendido de un niño o de los niños? Que a veces nosotros primero nos ponemos como la barrera en la cuestión de que no se van a adaptar o no se van a acostumbrar a asistir a la escuelita, ¿no? Pero nos han demostrado que son, ¿cómo podría decir esa parte? Son más adaptables que nosotros, o nosotros nos ponemos primero los límites en la cuestión de que, ay, no se van a adaptar, va a ser complicado el proceso o algo así, y no, al contrario, ellos se han adaptado. Ahorita tengo la experiencia de que tenemos 3 semanas trabajando con ellos, ya de manera presencial, y hemos visto que
su adaptación ha sido súper mega rápida en comparación a otros años. No sé si por la misma situación, hace un momento comentó Eli Juan sobre cómo ha sido la experiencia de los niños o qué pensarán los niños ante este regreso, ¿no? Por la situación de estar encerrados. No sé si eso haya tenido algo que ver, pero en la segunda semana que ellos acudieron, de hecho, la primera semana, los primeros días, habrán llorado, creo, 2, 3 niños. Y de ahí, en la segunda semana, ya no ha llorado alguno más. Entonces, su adaptación fue increíble. Y siento que eso ha sido un aprendizaje en lo personal para mí y para los papás, que a veces nos ponemos así como de que, ay, se le va a complicar, no se va a adaptar o X cosa. Y al contrario, ahorita nos han demostrado que ellos a veces no, o sea, que ellos son adaptables o se adaptaron muy fácilmente. Muchas gracias, Elo. Y sí, y digo, aprovecho también para extender mi admiración a quienes están al frente de un CAI, porque tienen que mediar con esta parte administrativa que es terrible, pero no pierden de vista esto de escuchar, de observar, de estar en contacto con niñas y niños. Entonces, digo, es un trabajo enorme, ¿no? Y gracias, Elo, porque sí, poniendo un poquito de atención, observándoles y escuchándoles, se aprende algo, ¿no? Entonces, adelante con la participación siguiente. Sí, acaba igual de levantar la mano la maestra Merced de Miahuatlán. Y le comento, Rick, hay un comentario igual aquí en el chat. Dice de la maestra Mariana, dice, ha aprendido su humanidad y la solidaridad que tiene en cualquier momento y situación. Adelante, maestra Meche. Buenas tardes, pues yo he aprendido que los niños son los más inocentes, ¿no? La inocencia de los niños la he comprendido en estas 3 semanas que también tengo trabajando presencialmente con ellos. He aprendido a comprender su inocencia, a comprender su adaptación y a aprender que los niños se adaptan a cualquier cambio. Los niños se adaptan y son los más conscientes, los más, ¿qué podría decir? Con qué facilidad se adaptan a los cambios, porque quedé impresionada de todo este tiempo que estamos trabajando presencialmente, cómo acatan los protocolos, cómo los llevan, de qué manera te quedas impresionado al ver al niño nada más con la indicación inicial que se les dio y que vas a los salones, porque ahorita yo no estoy directamente con ellos, no, pero coordino todo. Entonces veo cómo los niños están sentados haciendo su actividad, guardando su sana distancia, en ningún momento se quitan el cubrebocas. Cuando yo les quiero comentar que tuve miedo, tenía miedo, el temor, ¿qué va a pasar? No, yo soy la responsable de este centro, ¿qué va a pasar? Y un brote y eso. Sí, se siente miedo, se siente temor, pero ya al estar aquí, yo estoy tranquila. Me siento feliz, me siento apoyada también por los padres de familia, las indicaciones que se les dieron, el protocolo que se les dio a conocer. Algunos niños ya venían bien entrenaditos, con indicaciones que sus padres les habían inculcado, pero algunos otros no. Al principio, maestra, ya no quiero esto, se quitaban el cubrebocas. Pero ¿qué pasó? Que con el paso de las semanas, ya todo ya se volvió normal. Ahorita mis niños están en sus salitas, trabajando con su maestra, con la confianza, con la empatía. Fue muy rápido la adaptación. Están tranquilos como si ellos ya vinieran, ¿no? Ahorita estoy trabajando con la mitad de la matrícula y la preocupación es cómo le voy a hacer con la otra mitad, ¿no? Pero pues así estaremos un tiempo y ya posteriormente iniciaremos con los demás. Pero sí he aprendido mucho de ellos. He aprendido que los niños se adaptan a los cambios y que también a veces a los seres humanos adultos nos cuesta mucho trabajo adaptarnos a los cambios. Nos resistimos y pues eso es
Eso es complicado, ¿no? Para trabajar también en equipo, el personal, pues, a igual que los niños, pues, están ya adaptándose, ya se adaptaron a ellos, ¿no? Y pues estamos trabajando. Y eso, con eso me quedo, ¿no? Con esa enseñanza que nos dan los niños cada día, porque pues platican, oiga directora, porque así se expresan al hablarme, ¿no? Oiga directora, dice, yo estoy sentadito y yo no me paro y guardo la sana distancia para que todos nos cuidemos y también cuidemos a las maestras. Y están felices. Y eso es lo que he aprendido, ¿no? La estabilidad más que nada de los niños y ahora sí, el no resistirse a los cambios, el aprendizaje que ellos han obtenido. Y en cambio también me preocupa, yo tengo un hijo en bachillerato, ¿no? Y a mí sí me preocupa porque ahí es otro medio, ¿no? Los adolescentes ahora sí, el periodo de la etapa en que están viviendo, pues yo creo que ahí ya cambia la situación, la integración familiar, todo eso, tiene que ver también para que los niños, pues dejen ahora sí que una buena enseñanza, ¿no? También hacia los padres, hacia las personas que conviven con ellos y todo eso, porque a veces están en su rebeldía y también ellos no pueden a lo mejor identificarse, como decía el licenciado Juan José, ¿no? También la identidad tiene que ver mucho en esa etapa, pero ahorita con nuestros niños, pues yo me quedo con esto, con la enseñanza que nos dejaron, la enseñanza que a todos nos sorprendió de cómo se adaptan a los cambios, cómo no se resisten, ¿no? Y pues muchas gracias, eso es todo. Silicon, ya no hay ninguna otra mano levantada, ningún otro comentario a través del chat. No sé si quiera abordar la pregunta, Licuan. Sí, muchas gracias, Néstor. Sí, muchas gracias, Celo y maestra Merced. Y esto, ¿no? O sea, ver cómo en un espacio como estos, en esta normalidad, las niñas y los niños nos están cuidando también. O sea, al respetar el protocolo, nos están cuidando, y yo creo que eso es fundamental también, que las niñas y los niños se sientan actores, participantes de su realidad, y no que sientan una realidad que vienen, todos acomodan todo para mí, sino, no, yo participo y puedo colaborar con aportar, ¿no? A nivel social. Obviamente quizás no, en este momento no lo piensen así, pero lo que sí se queda es la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, como última actividad, quiero compartir con ustedes una canción que seguramente varios de ustedes conocen. Es del gigante Facundo Cabral. Y después de escucharla, me gustaría, igual que con 2 o 3 participaciones, cerráramos la reflexión, ¿no? Me dicen ahí si se escucha. Dios espera que el hombre vuelva a ser un niño para recibirlo en su seno. No crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los
siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Diógenes, cada vez que pasaba por el mercado, se reía porque decía que le causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba. Es decir, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir, el conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó. San Francisco decía lo que tal vez sea la fórmula de la felicidad. Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Huele bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, que, si se me permite, y de esto doy fe, incluye la tierra. Aunque los hombres no aprenden jamás. Sí, señor. Bien, pues no sé si alguien quiera comentar algo. Sí, hay un comentario a través del chat de la maestra Mariana. Dice, los adultos en tiempos a nuestra comunidad queremos que sean grandes, que crezcan rápido, sin imaginar que hasta para nosotros esta etapa es la más pura, son nuestra lección de vida. Todo para ellos tiene solución sin pensarlo. Así es. Sí, bueno, yo quisiera agregar adelante, un comentario. Perdón, adelante, Néstor. Sí, gracias. Era igual pensándolo en las dos preguntas que comentaron los compañeros y los participantes. Igual yo me quedé con una experiencia muy bonita, que fue una actividad que propuse hace 3 años dentro de mi CAIC. Afortunadamente, allá a un costado de nuestro CAIC tenemos la casa hogar de adultos mayores. Entonces, me di a la tarea de coordinar una convivencia entre los niños del preescolar y del maternal con los adultos mayores. Y de verdad que fue muy, muy bonito e increíble ver con qué facilidad los niños se relacionaban, ¿no? Abrazaron a un abuelito, a una abuelita. Y a veces a nosotros nos cuesta trabajo, ¿no? El expresar a lo mejor nuestra emoción o en algún ejercicio, alguna capacitación, ¿no? Donde nos dicen, regálale un abrazo a alguien más, ¿no? Nos cuesta trabajo, ¿no? El poder hacer esa conexión, ¿no? Y ellos, yo creo que sin ningún complejo, sin ninguna barrera, ¿no? Decir, yo no lo conozco, ¿no? O no sé quién es, fueron y le obsequiaron una flor y le regalaron un abrazo, ¿no? Y los abuelitos, la verdad que se fueron y se quedaron contentos, ¿no? De haber podido convivir con los niños. Y yo creo que también hace alusión un poquito a la canción que nos acaba de compartir,
donde tenemos que regresar como a las bases, ¿no? Bien lo comentaba igual la ponente de hace 8 días, que yo creo que el nivel de educación inicial y el preescolar hace referencia a las bases, ¿no? No solo de la base teórica, ¿no? Sino a la base de a lo mejor de la parte emocional, ¿no? De la parte de como nuestros ejes humanos, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que con eso me quedaría y creo que esas dos preguntas y la canción van muy de la mano a lo que se hace en nuestro trabajo día a día dentro de los CAICs, ¿no? Y ese sería el comentario, Lick, Juan. Sí, muchas gracias, Néstor. Y fíjate que ahorita que lo comentas, de hecho hubo un experimento en Estados Unidos, me parece, sobre un experimento más o menos como el que tú llevaste a cabo, ¿no? Ahí consistía en que niñas y niños que estaban iniciándose en lectoescritura, ahí comentaban que era de preescolar, la idea fue que para practicar fueran a una casa hogar de personas mayores a leerles un cuento pequeño. Y a raíz de que empezaron el experimento se dieron cuenta de que las personas mayores les devolvían una historia como agradecimiento. Entonces, era recibir y recibir y eso emocionaba a ambas partes, ¿no? ¿Con qué cuento me va a llegar el niño? Y el niño, ¿con qué historia me voy a ir de aquí también? Entonces, eso, por ejemplo, es una iniciativa muy, muy creativa y también lo comentaba Luis la sesión pasada y creo que también vale mucho la pena todos los progresos que se han hecho en investigación, en pedagogía, en los nuevos modelos, ponerlos al servicio de esto que es tan básico, de escuchar a las niñas y los niños, no creer que los conocemos, no creer que sabemos quiénes son, porque cada persona pues es un universo nuevo. Entonces, yo creo que las y los grandes pensadores y los grandes prácticos, como seguramente ustedes lo hacen en cada uno de sus contextos, son ellos los que se dan chance de escuchar a las niñas y los niños, ¿no? Y entender que pues vale mucho, mucho la pena. Entonces, bueno, pues si no hay comentarios o alguna pregunta, pues yo agradezco mucho otra vez la invitación, el espacio, felicitarles mucho por estos espacios de reflexión, y pues nada, muy, muy agradecido con todas y todos. Gracias, Lick, Juan José. Compañeros, compañeras, ¿alguien quisiera agregar algún comentario, comentarnos algo? Es el momento para que prendan sus micrófonos o igual puedan hacerlo saber a través del chat y con gusto los estaremos leyendo. Adelante, compañeras, compañeros, quien quiera agregar algo. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Así es. Soy la doctora Sosa. Sí, creo que, bueno, la plática muy interesante y es una gran labor la que el educador tiene que hacer. Y pienso que desgraciadamente en estos tiempos que estamos viviendo, pues no sé en qué momento se perdió una buena secuencia que llevábamos en casa de buenos hábitos de interrelaciones personales. Y ahora pues tenemos a veces que pues, la gente ya no saluda, por ejemplo, ¿no? Que es algo mínimo de respeto hacia el otro. A mí me tocó trabajar en un CAIG en alguna ocasión donde yo tuve ese problema, me paraba yo a hacer el filtro y noté que los niños entraban así sin saludar y de repente empecé yo a decirles buenos días y con mi sorpresa algunos me contestaban bien, otros no me contestaban, pero pues llegó el caso de una nena que no me quiso contestar y le decía yo, dime buenos días y pasas, es nada más saludar, pues se puso a llorar y cuando de repente aparece la mamá, pues en lugar de decirle que le saludara, prácticamente se conflictúa conmigo y le dice a la niña que pues yo nada más era la doctora del CAI, que yo no tenía ninguna injerencia para pues decirle qué tenía que hacer, ¿no? En ese momento yo entendí que pues no debía yo meterme en esas situaciones porque pues generaba conflicto. Y ahí me di cuenta que pues la labor que hacen los educadores es muy grande, pero desgraciadamente son pocas horas las que los niños pasan en los CAIs, en los jardines de niños o en la propia escuela, ¿no? La mayor parte del tiempo la pasan en casa. Y desgraciadamente los papás, porque trabajan, porque están ocupados o porque traen ya una serie de bagajes también internos, pues predican con el ejemplo. Y si el papá no saluda, pues el niño tampoco va a saludar, ¿no? Si el papá es inquieto, pues el niño va a ser inquieto. O sea, son estructuras ya
pues que se van pegando, digamos, en el interior de la persona. Y esto a mí me parece que es una situación bastante complicada para los que están al frente de grupo a todos los niveles, ¿no? A mí me toca dar clases a veces en profesional y desgraciadamente encuentro situaciones así, jóvenes caprichosos, ¿no? Que son a veces irresponsables, ya grandes, ya adultos, pues, y que quieren hacer las cosas como ellos dicen, ¿no? Sin tener el respeto, sin tener la responsabilidad de acatar lo que les corresponde hacer. Y pues a esas alturas que yo estoy, pues ya es bien complicado, porque ya en primero son adultos, ya me sacan todos sus derechos, y pues la formación no fue la adecuada, ¿no? Ahí me doy cuenta y digo, pues aquí el preescolar, como decía una de las maestras, que es el pilar básico, pues no estuvo presente o no sé qué pasó, la cuestión es que esto se sigue así, ¿no? Y desgraciadamente creo que eso nos ha llevado a tener una sociedad actualmente caótica, muy difícil de convivir también, muy difícil de encauzar, y la verdad creo que para mí es un poquito preocupante, ¿no? Porque a veces sí decimos métodos violentos y eso no son buenos, pero a veces también dónde está el límite para poder poner un freno también, ¿no? A veces a estas situaciones de que yo hago lo que quiero, como quiero, donde quiero, y así tiene que salir porque así me hace sentir bien a mí, ¿no? Desgraciadamente vivimos en convivencia, o sea, social, en todos los niveles, en la casa, en la calle, en la escuela, en todos lados, y creo que ahorita lo vemos con los conflictos sociales que tenemos incluso en nuestra sociedad, ¿no? Se toman calles, no dejan el paso, y estamos perjudicando a otra persona que nada tiene que ver. Entonces, digo, es una vorágine de situaciones complicadas. Bueno, yo las veo complicadas. Ese era mi comentario, nada más. Gracias. Muchas gracias, doctora. Adelante, licenciado Luis. Claro, silencio. Bueno, sí, bueno, mi comentario respecto a eso, yo quería preguntarle, maestro Juan, ¿cómo vislumbra usted la educación en los CAICs no sé, en un futuro, ¿no? Porque esto, como comentábamos hace días, tal vez, comentábamos que las situaciones de la informática, las condiciones sociales, ahorita decía la doctora Sosa, ¿no? Los niños que estamos recibiendo en adolescentes en esta generación, pues vemos que no traen como fundados los mismos valores, la misma educación, tal vez el mismo respeto que se veía en una generación anterior. Entonces, en esta etapa yo quería preguntarle, ¿cómo vislumbra usted la formación, la educación en los CAICs, no sé, de aquí a unos 2, 3 años, 5 años? Representa nuevos retos, representa también situaciones pues, en las cuales tenemos que ponernos al día, a la vanguardia, pero quisiera escuchar su punto de vista, maestro Juan. Sí, gracias Luis, gracias doctora también por la participación. Yo creo que en 2 o 3 años no se puede ver ningún movimiento, o sea, los movimientos, los cambios, digamos, en paradigmas toman mucho tiempo. Yo apuesto mucho a que la responsabilidad del ser humano es sembrar las bases de cambio en su contexto más próximo, ¿no? Y de pronto, esto lo he escuchado, o sea, eso es algo, por ejemplo, que yo he aprendido de los CAIC, ¿no? Como o en otros centros donde he estado como estancia infantil, pues de pronto cuando nos dimos cuenta de que la manera que nos relacionamos como compañeros de trabajo influye en la manera en que niñas y niños se relacionan entre ellos o en la manera en que nos ven a nosotros, pues empezamos a resolver nuestros conflictos de otra manera, ¿no? Yo creo, soy como muy creyente de este aspecto de que en cada conducta que no nos gusta de un niño o de una niña, tenemos la responsabilidad de pensar de qué manera participé en esto. Y yo creo, también estoy convencido, o sea, convencido a partir de las investigaciones, de que el único camino para los límites se llama amor. No hay otro, ¿no? La violencia, justo eso que decían, o que a veces de pronto la gente piensa que dar un golpe o un manazo es poner un límite, eso aparece cuando el límite no se estableció. Y de verdad que el amor es cuando uno tiene más fácil ser claro,
Por ejemplo, me acuerdo que una vez en estancia estaba con una niña, estábamos jugando y la niña me gritó por algo, ¿no? Me dijo, es que dame la ficha o no sé. Y entonces yo le decía que no me grite. Le dije, no, no me grites, porque no me gusta que me grites, no me gusta que nadie me grite. Y yo pienso que de pronto, si yo le hubiera dicho, no quiero que grites porque eso es una conducta socialmente incorrecta, no puedes ir por el mundo gritándole a la gente. Yo apuesto mucho más a la honestidad de decir, a mí no me gusta que me hables así, porque es una persona como cualquier otra. Y hay que ponerle el mismo límite que le pondríamos a una persona adulta, ¿no? Entonces, yo pienso, Luis, que el cambio con estos ejercicios que ustedes impulsan, porque también es un gran esfuerzo el que ustedes hacen de concertar agendas, de buscar espacios, de contactar gente, como que lo que se va sembrando es algo que no vamos a ver florecer en poco tiempo, pero como decía Adri, ¿no? Con suerte, alguna de las niñas o niños termina en un espacio como este trabajando y se acuerda, ¿no? Yo tuve una maestra que me escuchaba, entonces me acuerdo que eso funcionaba conmigo, igual y vale la pena implementarlo, ¿no? Entonces es un trabajo de muchísimo tiempo. Yo pienso que nuestra generación es de sembrar, ¿no? Sembrar y ese es con eso podemos darnos por hecho, pues, porque darnos por tranquilos, porque pues también la situación de violencia, ayer un maestro de filosofía de la prepa ponía un estado, digo, muy trágico, ¿no? De la realidad que vivimos. Y yo le decía, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer, maestro? O sea, donde no importa que tengas un experto en epidemiología explicándote cómo se tiene que vivir socialmente una pandemia. Si aparece un influencer y dice, el epidemiólogo está equivocado, le hacemos caso al influencer. Si aparece un futbolista y te dice, yo sé de esto más, le hacemos caso al ignorante, le hacemos caso al bufón, al sofista moderno, porque tiene más impacto social. Y él lo que me decía es, lo que necesitamos es leer y releer el mito de la caverna de Platón, de los diálogos, ¿no? Y recordar que lo que los sofistas nos enseñan es solo la sombra del conocimiento puro. No podemos confiar, digamos, en influencers que lo que buscan es fama, más que en gente que está dedicada a reflexionar, a pensar y a hacer investigación sobre los temas, ¿no? Entonces, yo por eso celebro mucho estos espacios, de compartir colectivamente, donde yo entiendo que el que presenta el tema es más bien como una especie de provocador que trae unas ideas y busca llevarse, ¿no? Ideas también que le van a compartir. Yo ya me llevo aquí la experiencia de la maestra Mariana, de la maestra Santa, de la doctora, para cuando me toque otra vez compartir en otro espacio, decir, pues a mí alguna vez me contaron estas ideas, ¿no? Pero sí, pues tenemos que trabajar mucho sabiendo que estamos sembrando, me parece, Luis. Muchas gracias, Juan. No sé, compañeros, alguien más que quiera participar, que quiera comentar algo con respecto a lo que hemos estado charlando, lo que nos ha facilitado el maestro Juan José. ¿Alguien que quiera agregar algo? ¿Nadie más? Nos comenta la maestra Santa a través del chat, Juan José, que es muy interesante la charla y que le da las gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no es así, pues maestro Juan, agradecerle pues el espacio, ¿no? Su atención, el podernos haber brindado esta mañana pues un cachito de la mucha experiencia, de enriquecernos también con esta perspectiva psicológica que siempre es muy especial y a su manera, ¿no? Yo creo que igual nos llevamos pues varios puntos para reflexionar
¿no? Y refrescar sobre todo nuestro trabajo para quienes estamos directamente o participamos también, ¿no? De la formación de los niños y niñas en nuestros CAICs. Creo que eso es importante siempre estar renovando, ¿no? Ideas, renovando formas de cómo hacerle llegar lo que queremos o lo que planteamos en nuestras planeaciones, en nuestros objetivos en los CAICs, no solamente con los pequeños, sino también con los papás, ¿no? Que creo que es una parte importante y que ya lo mencionaba la doctora, ¿no? También tiene un impacto enorme, ¿no? El trabajo que se tiene que hacer en esta tríada que hemos estado platicando, ¿no? Que formamos, pues, agentes educativos, papá, mamá, cuidadores y también los niños y niñas, ¿no? Pues si no hay más que agregar, maestro Juan José, agradecerle la oportunidad de acompañarnos esta mañana, de brindarnos su conocimiento y pues bueno, a seguir enriqueciendo cada uno de nuestras labores dentro de los CAICs y esperemos que nos puedan seguir acompañando, compañeras, compañeros, en los demás jueves. El siguiente que viene no hay video reunión y lo retomamos hasta iniciando el jueves de abril, el primer jueves de abril, ¿sale? Para que ustedes igual tengan el conocimiento y a través de los grupos les haremos llegar las ligas, los links de registro que son muy importantes, porque así nosotros llevamos un control de quiénes han estado participando y quiénes han estado activos en estas videoreuniones que de parte de DIF estatal, de la Dirección de Desarrollo Familiar y de la Unidad de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes hemos programado, ¿sí? Pues si no hay más que agregar, quien pueda prender su cámara para tomar una pequeña evidencia fotográfica, se los agradecería muchísimo. Ok. Bueno, a la cuenta de 3 vamos a tomar una pequeña fotito. 1, 2 y 3. Todos sonriendo. Muy bien. Pues muchas gracias a cada una de ustedes, maestras, maestros, compañeros encargados de CAICs. Y pues no nos resta más que desearles un buen día y que tengan un excelente jueves. Muchas gracias, maestro Juan. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Gracias. Gracias, maestro Juan. Gracias por todo. Gracias, compañeros. Buen día.